¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar una esposa y tener un hijo si ellos eran los primeros seres humanos creados? Este enigma puede parecer desconcertante al principio, sobre todo cuando el Génesis nos dice que Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos creados por Dios. Si fueron los únicos, ¿cómo es que Caín logró encontrar a una mujer? ¿De dónde surgieron otras personas? Esta pregunta ha intrigado a teólogos y pensadores a lo largo de los siglos. Al profundizar en la Biblia, surgen respuestas sorprendentes. Habrá detalles en las Escrituras que hemos pasado por alto e interpretado de manera errónea. ¿Y qué pasa con las hijas no mencionadas de Adán y Eva? ¿Por qué su historia permanece oculta en la mayoría de la narración? Acompáñame mientras desentrañamos este misterio. Te advierto que lo que encontrarás podría sorprenderte. Si tienes curiosidad sobre la verdad, déjalo en los comentarios en 7 en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. Créeme, este viaje te llevará más lejos de ti. Vamos a explorar la historia en general. ¿Quién fue la esposa de Caín y qué ocurrió con las hijas olvidadas de Adán y Eva? Desde el principio, mucho antes de que surgieran los reinos o se dividieran los idiomas, antes de que los profetas caminaran por la tierra y se dieran las leyes, existía un jardín. Dentro de ese jardín, el aliento divino despertó el primer latido del corazón humano. La creación de Adán y Eva es uno de los eventos más profundos y misteriosos de la historia bíblica. Fue un momento sagrado en el que la eternidad tocó la tierra y comenzó la historia de la humanidad. Según el Génesis, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, modelándolo con manos divinas. Pero Adán no cobró vida verdadera hasta que Dios sopló su aliento en él, un soplo que no solo traía aire, sino también espíritu, propósito e identidad. Poco después, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que, en un acto divino de misterio, mientras Adán dormía, tomó una parte de su costado y formó una compañera. Esta vez, no del polvo, sino de la carne y el hueso de Adán. De esa unión nació Eva, la primera mujer, sentando las bases del matrimonio y la familia. Su relación no fue solo el primer matrimonio, sino también el primer pacto entre la humanidad y Dios, estableciendo la base para lo que seguiría en las Escrituras. ¿Te imaginas ser el primero en amar, en hablar, en sentir la calidez del sol y la frescura de los ríos del Edén? Tras ser colocados en ese jardín, sus vidas comenzaron a tomar forma. Aunque fueron creados en perfección, pronto se enfrentaron a las consecuencias de sus decisiones. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos, y su familia fue creciendo. Entre esos hijos nacieron dos hermanos cuyos nombres resuenan a lo largo de los siglos, Caín y Abel. Aunque nacieron en un mundo sin naciones ni monarcas, ambos estaban destinados a ser parte fundamental de la historia de la moral humana. Caín se dedicó a trabajar la tierra, cultivando el suelo y extrayendo vida de la tierra, mientras que Abel decidió ser pastor, cuidando los rebaños bajo el cielo. Aunque ambos fueron criados en la misma familia, sus caminos divergieron sutilmente. Uno labraba la tierra con esfuerzo, el otro cuidaba con esmero. Al crecer, ambos decidieron llevar ofrendas a Dios. Ambos gestos eran símbolos de devoción y gratitud, una forma de buscar el favor divino. Caín ofreció los frutos de la tierra, el resultado de su arduo trabajo, mientras que Abel presentó los primogénitos de sus rebaños, los mejores de su ganado. Aunque ambos actos eran religiosos, solo una ofrenda fue recibida favorablemente por Dios. La Biblia nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué Dios aceptó una y no la otra? ¿Se trataba del regalo mismo o de algo más profundo en el corazón de quien lo ofreció? Muchos creen que la clave no está en lo que se dio, sino en cómo se dio. La ofrenda de Abel fue lo mejor de lo mejor, elegida con cuidado, presentada con reverencia y amor genuino. Caín, en cambio, aunque ofreció lo que pudo, no lo hizo con la misma distinción. ¿Será que Dios nos está enseñando desde el principio que la verdadera adoración no radica solo en el acto, sino en el corazón detrás de la ofrenda? El corazón de Caín, antes lleno de orgullo, comenzó a llenarse de decepción. La herida del rechazo se transformó en celos, y su rostro se oscureció bajo el peso de la vergüenza. Dios vio lo que sucedía en el interior de Caín. Con compasión, le advirtió: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha caído tu rostro?» Luego le dijo: «Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y desea dominarte, pero tú debes dominarlo». Este no era solo un regaño, sino una oportunidad de redención. Pero, ¿escucharía Caín? En lugar de buscar comprensión o curación, permitió que la oscuridad lo consumiera. Invitó a Abel a salir al campo, tal vez bajo el pretexto de una charla fraternal.
pero lejos de testigos. Sin los ojos de sus padres o la voz de Dios, Caín cometió lo irreversible. Cegado por la ira y los celos, mató a su hermano. El suelo que antes producía frutos por su trabajo, ahora absorbía la sangre de su propio hermano. No solo fue un acto de violencia fraternal, sino el primer asesinato de la humanidad, la primera ruptura irreversible de la vida. ¿Y luego qué ocurrió? ¿Qué castigo le aguardaba a Caín? ¿Y qué más misterios encierra esta historia, particularmente sobre la familia de Adán y Eva? El castigo de Caín y el enigma de su esposa. Después de que la sangre de Abel clamó desde la tierra, algo cambió en el tejido mismo de la creación. La pureza del Edén se quebró, pero ahora la humanidad había caído aún más en la oscuridad. Caín, lejos de arrepentirse, guardó silencio y persistió en su engaño. Dios, cuya visión lo abarca todo, se acercó a él con una pregunta que resonó profundamente. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era que Dios no supiera. Era una prueba, una invitación a que Caín reconociera lo que había hecho. Pero Caín, en lugar de admitir su pecado, respondió con rebeldía. No lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? La frialdad de estas palabras nos desconcierta. Imagínate responderle al mismo Creador que dio vida a ti y a tu hermano. Esta respuesta reveló más que una actitud culpable. Mostró un corazón endurecido, un espíritu que no quería asumir la responsabilidad. No solo había matado a su hermano, sino que trataba de borrar su memoria. Pero Dios no olvida a los inocentes. Como dice Génesis 4:10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este clamor no quedaría impune. La justicia llegaría. Entonces Dios pronunció un castigo sobre Caín. Ahora maldito eres tú, lejos de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te dará más su fruto. Serás un fugitivo y un vagabundo en la tierra. El mismo suelo que antes respondía a su trabajo ahora lo rechazaría. Caín, que había sido un hombre de tierra, ahora viviría sin raíces, errante sin descanso. Este juicio quebró a Caín, pero no en arrepentimiento, sino en miedo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo, exclamó. Temía que, marcado como estaba, otros le arrebataran la vida. Y aunque no mostró misericordia, ahora pedía clemencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó completamente. Puso una marca en Caín, un signo misterioso que lo protegía, un sello de juicio, pero también de preservación. A pesar de su pecado, Dios no permitiría que su vida fuera tomada. Este momento de justicia y misericordia plantea muchas preguntas. ¿Por qué Dios protegería a un asesino? ¿Qué significaba la marca de Caín? ¿Era un signo de vergüenza o de gracia? Caín en la tierra de Nod. ¿Quién fue su esposa? Con la marca sobre él y el peso de la sangre de Abel en sus manos, Caín salió de la presencia del Señor. Génesis 4:16. Esa frase no solo implica un alejamiento físico, sino también espiritual. Caín se trasladó al este del Edén, a una tierra llamada Nod, que significa vagabundo o errante. Allí, lejos del Edén y su inocencia, la vida de Caín dio un giro inesperado. La Biblia menciona algo desconcertante en Génesis 4:17. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Pero esto plantea una gran pregunta. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿quién era la esposa de Caín? ¿De dónde vino ella? Podría haber habido otras hijas de Adán y Eva que no se mencionan en las Escrituras. Caín, el vagabundo, no solo tuvo un hijo, sino que también construyó una ciudad, a la que llamó Enoc en honor a su hijo. Este detalle es desconcertante, porque alguien condenado a ser errante, ¿cómo podría fundar una ciudad? ¿Era su manera de desafiar la maldición que pesaba sobre él, o intentaba dejar un legado, intentar crear algo duradero y resistente a su propia vergüenza? La construcción de una ciudad marcó un punto significativo en la historia humana, ya que fue la primera vez que alguien intentó establecer una sociedad organizada, un asentamiento permanente. Lo que comenzó en un jardín ahora se transformaba en una ciudad. Pero, ¿quiénes vivían en esta ciudad? ¿Y qué secretos escondía? Más importante aún, ¿qué revela esta acción sobre los orígenes de la humanidad? Las hijas olvidadas de Adán y Eva. A medida que exploramos la historia de Caín, nos encontramos con un misterio que nunca es explicado completamente en el Génesis 4:17. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Sin embargo, este verso no menciona de dónde vino la esposa de Caín ni cuál es su origen. Es como si surgiera de la nada, pero evidentemente debió haber venido de algún lugar. Este pequeño detalle da paso a una de las preguntas más debatidas en la historia bíblica.
¿Existían otras personas vivas en la época de Caín, además de Adán, Eva y sus hijos inmediatos? ¿O había hijas de Adán y Eva que nunca fueron mencionadas en las Escrituras, pero que eran fundamentales para la continuidad de la humanidad? En el diálogo entre Dios y Caín en Génesis 4 y 14, cuando Caín, lleno de miedo, exclama: «He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará». Surge una gran incógnita. Si Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos, ¿de quiénes hablaba Caín cuando decía que otros lo hallarían y lo matarían? Esta suposición de que existían otras personas que podrían vengarlo deja entrever que el mundo ya estaba poblado, o al menos Caín creía que lo estaba. Si Caín lo pensaba, ¿por qué lo creería? Aquí se abre otro misterio intrigante. La respuesta de Dios a Caín refuerza esta idea. En Génesis 4 y 15, él dice: «Cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado». La marca que Dios puso sobre Caín servía como una protección sobrenatural, como un sello de advertencia para cualquiera que lo encontrara. Sin embargo, esta protección implica la existencia de otros seres humanos fuera de la familia inmediata de Adán y Eva. ¿Por qué Dios pondría tal marca si no hubiera más personas en el mundo? Teoría sobre la esposa de Caín. 1. Matrimonio entre hermanos o parientes cercanos. La explicación más comúnmente aceptada es que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, además de Caín, Abel y Set. En los primeros tiempos, antes de que las leyes mosaicas prohibieran el incesto, Levítico 18, estos matrimonios eran necesarios para la preservación de la humanidad. 2. ¿Existieron otros seres humanos fuera de Adán y Eva? Algunos teólogos sugieren que, aunque no se menciona explícitamente, Dios pudo haber creado otros seres humanos además de Adán y Eva. Esta teoría, sin embargo, no tiene respaldo bíblico directo y es más controvertida. 3. El libro de los jubileos, texto apócrifo. Este antiguo texto menciona a Abán, la esposa de Caín, y a Azura, la esposa de Set. Aunque no es considerado canónico, ofrece una perspectiva interesante sobre las hijas olvidadas de Adán y Eva, lo que podría arrojar luz sobre este misterio. Conclusión: un misterio con propósito. Al final, la Biblia no nos ofrece todos los detalles sobre estos eventos, y eso no es un error. La intención de las Escrituras no es satisfacer nuestra curiosidad histórica, sino revelarnos verdades espirituales más profundas. La historia de Caín, su esposa y las hijas olvidadas de Adán y Eva nos recuerda que, Dios es soberano incluso en lo que no entendemos. La humanidad tiene un origen común en Adán y Eva, Hechos 5 y 26. A veces, los silencios en la Biblia son tan significativos como las palabras que nos dan. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Caín se casó con una hermana o que había otros seres humanos no mencionados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este viaje por los misterios bíblicos te ha intrigado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Que la sabiduría de Dios siempre guíe tu camino.